Muy buenos días, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 46 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho y con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. También soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia fiscal. Durante más de 30 años he impartido miles de conferencias y cursos en materia fiscal en todo el territorio nacional. Tenemos clientela también desde hace más de 30 años en todo el país y desde luego desde hace más de 30 años trabajamos en asociación con contadores públicos de todo el país. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de que los exhortos que actualmente está enviando el SAT a los contribuyentes que en el pasado compraron facturas, solo persiguen que esos contribuyentes que compraron facturas, que las dedujeron, que las acreditaron y que como consecuencia de ello omitieron impuestos, repito, esos exhortos lo único que persiguen es que esos contribuyentes paguen los impuestos que omitieron en el pasado, desde luego más actualización y recargos, Este video lo estamos nosotros publicando porque algunos contribuyentes equivocadamente consideran que este exhorto es una nueva oportunidad para que el contribuyente demuestre la materialidad de las operaciones amparadas en dichas facturas compradas. Por eso algunos contribuyentes que han recibido estos exhortos andan muy activos tratando de recabar los entregables para exhibirlos a la autoridad fiscal dentro del plazo de 5 días, con la ilusión de que al proporcionarle a la autoridad esos entregables, pueden demostrar la materialidad de las operaciones amparadas en las facturas que compraron, y que al demostrarse esa materialidad, pues ya corrigieron su situación fiscal. Pero esta postura, esta creencia es totalmente equivocada, ya que el exhorto lo único que persigue es que los contribuyentes que compraron facturas en el reducido plazo de 5 días hábiles paguen los impuestos omitidos. ¿Cómo? Bueno, pues presentando declaraciones complementarias en las que eliminen las deducciones y los acreditamientos de dichas facturas compradas, en donde determinen los impuestos que omitieron a su cargo, tanto impuestos sobre la renta como impuestos al valor agregado, y que los paguen más actualización y recargos, todo esto en el plazo de 5 días. Desde luego, claramente se señala en ese exhorto que si el contribuyente que compró facturas no paga los impuestos que omitió en el reducido plazo de 5 días, entonces, vencido el plazo de 5 días, la autoridad fiscal le va a restringir temporalmente el uso de su certificado de sellos digitales para expedir comprobantes, por lo que ese contribuyente que compró facturas en el pasado ya no podrá seguir expidiendo comprobantes, lo cual impedirá que su negocio siga funcionando, porque al no poder expedir comprobantes fiscales,
pues no podrá enajenar su mercancía, no podrá prestar sus servicios y consecuentemente nadie le podrá pagar dinero. Incluso si en su inventario tiene mercancías, pues ya no las podrá enajenar y ahí se quedarán en la bodega echándose a perder, porque como ya no tiene sellos digitales, pues no las puede vender y no las puede facturar. Si desafortunadamente el contribuyente mal aconsejado tratara de enajenar su mercancía a través de otro contribuyente que sí tiene sellos digitales y que sí puede expedir facturas, recordemos que hace 2 años, en el último párrafo del artículo 69b, se señaló que si alguien que no tenía sellos digitales, que los tenía restringido, enajenaba su mercancía o prestaba sus servicios utilizando las facturas de otro que sí tenía certificado de sellos digitales, bueno, pues eso era una simulación y se le iba a dar el tratamiento de defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, claramente se señala en el exhorto que si no se pagan en 5 días los impuestos omitidos como consecuencia de las facturas compradas, ¿verdad? La autoridad podrá restringir el uso del sello digital para que ya no pueda expedir comprobantes el contribuyente y su negocio ya no pueda seguir funcionando. Desde luego, si a pesar de que ya se le restringió temporalmente el uso de su sello digital, el contribuyente no paga, que no va a pagar, porque ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar lo que debe si ya no expide facturas y si ya no cobra dinero? ¿Sí está claro? Entonces no va a poder pagar lo que debe porque ya no está operando su negocio. Entonces, después de 40 días hábiles, la restricción temporal del sello digital para expedir comprobantes se convertirá en una cancelación definitiva. Se dejará sin efectos su certificado de sellos digitales, ya no podrá volver a expedir comprobantes y después de esto, si insiste en no pagar, que no va a pagar, entonces la autoridad le va a mandar facultades de comprobación que pueden ser una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, ¿verdad? Pero ya no tiene sellos digitales y desde hace tiempo ya no cobra dinero, ¿sí está claro? Bueno, llega la revisión fiscal y si en esa revisión fiscal el contribuyente no proporciona toda la información y documentación que se le solicita, que no la va a proporcionar porque respecto de las facturas compradas no hay documentación, ¿verdad? Salvo documentación falsa que en calidad de entregables le proporcione quien le vendió la factura, pero no va a poder entregar la información que le requiera la autoridad para aclarar todo este problema, y como consecuencia de que no entregó toda la documentación y toda la información durante la revisión de gabinete o la visita domiciliaria, entonces la autoridad podrá asegurar precautoriamente los bienes o incluso la negociación del contribuyente revisado. De tal suerte que podrán inmovilizarle cuentas bancarias, podrán embargarle la mercancía, los inventarios, los inmuebles, los activos y incluso si es persona física, hasta la casa habitación del contribuyente. Si es persona moral, bueno, pues el equipo de transporte, los inmuebles, etcétera, etcétera. Se puede asegurar todo eso durante la revisión fiscal si es que el contribuyente que compró facturas en esa revisión no proporciona toda la información y documentación que se le solicita. Esto está expresamente previsto en el Código Fiscal de la Federación. Ya concluida la revisión fiscal, ya se levantó la última acta parcial o el oficio de observaciones y el contribuyente no corrige su situación fiscal durante el desarrollo de la revisión fiscal, ¿verdad? Entonces la autoridad en ese momento hará penal el asunto y formulará querella en contra del contribuyente revisado, ¿verdad? Porque pues deducir y acreditar facturas que amparan operaciones inexistentes
configura el delito de defraudación fiscal equiparada prevista en la fracción 1 del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces ahora ya vemos que el contribuyente enfrenta un problema penal, ¿verdad? Muchos dirían, bueno, pues en ese momento que contrate un abogado penalista para que lo defienda. Sí, pero ¿con qué dinero le va a pagar al abogado penalista? ¿Con qué dinero? Desde hace más de 1 año o 2 años no expide facturas y no cobra dinero porque desde hace 2 años el fisco ya le restringió primero temporalmente el uso de su certificado de sellos digitales y posteriormente lo dejó sin efectos. Motivo por el cual este negocio que está siendo revisado y respecto del cual se está formulando querella, ya tiene años sin operar, ya no tiene dinero el contribuyente. Y luego en la revisión fiscal, visita domiciliaria que se le acaba de practicar, por no haber entregado toda la información y documentación que se le solicitó, pues ya se le aseguraron las cuentas bancarias, se inmovilizaron la mercancía, la materia prima, la maquinaria, los activos, los inmuebles, etcétera, etcétera. Entonces su patrimonio está totalmente inmovilizado al estar ya asegurado. En estas circunstancias formulan querella en su contra por defraudación fiscal y en ese momento podría requerir los servicios de un abogado penalista, pero la pregunta que es verdaderamente importante es ¿de dónde va a sacar dinero este contribuyente para pagarle sus honorarios al abogado penalista que se ofrezca a defenderlo? No tiene ingresos desde hace 2 años porque ya no expide comprobantes. Y sus bienes, los que tenga, están todos asegurados precautoriamente, motivo por el cual no puede disponer de ellos. ¿Sí está claro? Vean nada más la lamentable situación que espera a los contribuyentes que reciben los exhortos que nos ocupan en este video y que mal asesorados los ignoran, no les hacen caso y no hacen nada al respecto, ¿verdad? Nosotros tenemos ya conocimiento de varios contribuyentes que recibieron el exhorto en este año y que al día de hoy ya no tienen sello digital para expedir comprobantes, y otros que al día de hoy incluso ya están siendo sujetos de una visita domiciliaria o de una revisión de gabinete, precisamente en relación a esas facturas que compraron en 2018. Bien, estimados amigos, vamos a analizar un oficio, un exhorto, para que quede claro que este exhorto no da una nueva oportunidad al contribuyente que compró facturas para demostrar la materialidad de las operaciones que amparan las facturas compradas. El contribuyente que compró facturas solamente tiene una oportunidad para demostrar la materialidad de las operaciones que amparan las facturas que compró. Y esa única oportunidad es precisamente el periodo de 30 días que en el artículo 69b se le concede, 30 días que corren a partir de que se publicó el contribuyente que le vendió facturas, a partir de que se publique ese contribuyente en la lista negra, en el listado definitivo de EFOS, a partir de que se publica ese contribuyente como EFOS definitiva, ¿verdad? El que compró las facturas dispone de 30 días para 2 cosas. Una de ellas, para demostrar la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes que le expidió la EFOS que se acaba de publicar, o para corregir su situación fiscal, eliminando deducciones y acreditamientos, presentando una declaración complementaria en la que pague todos los impuestos omitidos. Pero este es el único plazo de 30 días que la ley le concede a quien compró facturas para demostrar la materialidad de las operaciones amparadas en dichas facturas compradas. Si el contribuyente no aprovechó este plazo de 30 días hábiles, que aquí quiero destacar, ningún contribuyente ha aprovechado ese plazo de 30 días,
Al día 31 ya precluyó su derecho para demostrar la materialidad, motivo por el cual no tendrá ninguna otra oportunidad de demostrar la materialidad de las operaciones que amparan sus facturas compradas. ¿Sí está claro? Incluso si posteriormente la autoridad le practica una revisión fiscal, ¿verdad? En esa revisión fiscal no puede ya demostrar la materialidad de las operaciones que amparan las facturas que compró. En esa revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete, lo único que podrá hacer el contribuyente es o demostrar que en el plazo de 30 días demostró la materialidad. Eso es lo único que yo en el plazo de 30 días demostré la materialidad y te lo vuelvo a demostrar, ¿verdad? Pero si no aprovechó el plazo de 30 días previsto en el 69B, ya no puede hacerlo durante la visita domiciliaria. Repito, lo único que podría decir sería: yo demostré en el plazo de 30 días la materialidad. Aquí están los documentos a través de los cuales en el plazo de 30 días yo demostré la materialidad, y con esas mismas pruebas te vuelvo a demostrar en esta revisión fiscal la materialidad de las operaciones que amparan las facturas que me expidió esa EFOS definitiva que ya fue publicada, ¿verdad? Y, si no hace eso, entonces la única forma que en la revisión fiscal tiene para corregirse es pagar exactamente los impuestos omitidos, para que no quede ninguna duda, vean ustedes lo que dice el 9º párrafo del artículo 69B. En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal en los términos que prevé el párrafo anterior dentro de los 30 días siguientes a que se publicó la EFOS definitiva, la autoridad en la revisión fiscal determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Y luego agrega: asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. Esto desde luego dentro de la revisión fiscal, aparte de que la autoridad en la revisión fiscal concluirá que el contribuyente omitió impuestos. Adicionalmente, la autoridad formulará querella en contra de ese contribuyente por defraudación fiscal. Bien, estimados amigos, pues vamos a analizar un exhorto enviado a un contribuyente el 12 de mayo de 2023. Son miles y miles los contribuyentes que al día de hoy han recibido exhortos, y todos han recibido esos exhortos respecto del ejercicio de 2018. ¿Por qué respecto del ejercicio de 2018? Bueno, porque el ejercicio de 2018 se declaró a más tardar el 31 de marzo o el 30 de abril de 2019, si es que declararon con oportunidad sus impuestos del ejercicio, y consecuentemente el plazo de la caducidad vence para revisar 2018 el 31 de marzo o el 30 de abril de 2024. Por eso la autoridad, con toda oportunidad, antes de que llegue el 31 de marzo o el 30 de abril de 2024, está enviando estos exhortos a los contribuyentes que compraron facturas en 2018, precisamente para que presenten complementarias corrigiendo su situación fiscal, eliminando deducciones o eliminando acreditamientos y pagando los impuestos omitidos. Ahora, si no lo hacen así, les van a restringir el sello digital, por lo cual ese contribuyente ya no podrá seguir operando, no podrá seguir obteniendo ingresos, y antes del 31 de marzo o del 30 de abril de 2024, a esos contribuyentes que les mandó el exhorto, les va a mandar una revisión.
una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Visitas domiciliarias no puede enviar tantas visitas domiciliarias a las autoridades porque requieren de visitadores, pero revisiones de gabinete, esas sí las puede mandar masivamente. Recordemos que incluso las revisiones de gabinete se pueden notificar legalmente por buzón tributario. O además les puede mandar revisiones electrónicas también que se notifican por buzón tributario. Entonces, estos exhortos son una última oportunidad que le están dando a los contribuyentes que compraron facturas en 2018 para que corrijan su situación fiscal y de esta manera no corran el peligro de que les restrinjan el sello digital para expedir comprobantes y puedan seguir operando, y para que no les manden una revisión fiscal en la cual, si no se corrigen y pagan los impuestos que omitieron, formularán querella en su contra. ¿Sí está claro? Entonces, pues, de aquí a antes del 31 de marzo o 30 de abril del 2024, dependiendo de si el contribuyente es persona física o persona moral, la autoridad notificará infinidad de revisiones de gabinete, de revisiones electrónicas y de visitas domiciliarias, precisamente a los contribuyentes que recibieron estos exhortos y que no les hicieron caso. Contribuyentes que además, cuando les llegue la revisión fiscal, desde cuando ya no tienen sello digital para expedir comprobantes, desde cuando ya no tienen ingresos y desde cuando ya no están operando sus negocios. Vean ustedes cómo la autoridad, antes de mandarte una revisión fiscal y antes de formular querella en tu contra para procesarte penalmente por defraudación fiscal, primero te desgasta, te hace anémico, porque te quita el oxígeno, te quita los ingresos. Sin ingresos, sin dinero, no podrás contratar asesoría fiscal de calidad para que te atiendan la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, y mucho menos podrás contratar a un abogado penalista que te defienda en la carpeta de investigación, porque ya no tienes oxígeno, ya no tienes dinero. Primero el contribuyente te coloca en una situación de anemia económica, y después de eso se abalanza contra ti. Primero en una revisión fiscal de gabinete o visita domiciliaria y después en una querella. Y si a todo esto le agregas que sí compraste facturas, no, pues el destino que te espera es verdaderamente triste. Y eso lo dice con toda claridad el exhorto que están notificando hoy en día a miles y miles de contribuyentes. Vamos a leer uno de esos exhortos, estimados amigos, en donde a un contribuyente le dicen: se ha detectado que respecto del ejercicio fiscal de 2018, celebró usted operaciones con tal contribuyente, con tal RFC, el cual le expidió los comprobantes fiscales digitales por internet siguientes. Y a continuación se relacionan los comprobantes fiscales. En este caso concreto, le relacionan al contribuyente al que le mandaron el exhorto comprobantes fiscales con un importe total de 5,498,400 pesos, ¿verdad? Muy bien. Y luego sigue diciendo la autoridad: al respecto se le informa que tal contribuyente que le expidió los comprobantes fue agregado al listado definitivo a que se refiere el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, el cual se publicó en la página de internet del SAT y en el Diario Oficial de la Federación en las siguientes fechas. Y a continuación le informan con precisión en qué fecha salió publicado el contribuyente que le expidió los comprobantes como EFOS definitiva. Muy bien. Y luego sigue diciendo la autoridad: lo anterior trae como consecuencia jurídica que los comprobantes fiscales digitales por internet que llegó a emitir el contribuyente enlistado
no producen ni produjeron efecto fiscal alguno por voluntad expresa del legislador. Por lo anterior, ese contribuyente al que se le dirige el exhorto disponía de un plazo de 30 días contados a partir del día hábil siguiente al de la citada publicación para que acreditara ante la autoridad fiscal que efectivamente adquirió los bienes o recibió el servicio que amparaban los comprobantes fiscales digitales por internet expedidos por el contribuyente antes señalado, o bien para que corrigiera su situación fiscal sin que se observe que haya realizado una u otra de tales acciones. Aquí le están diciendo, tú tuviste la oportunidad de demostrar la materialidad de las operaciones 30 días después de que salió publicada la EFOS definitiva. No lo hiciste. No lo hiciste, motivo por el cual ya precluyó tu derecho para que con posterioridad demuestres esa materialidad. Ya no puedes demostrar en este momento la materialidad de esas operaciones. ¿Sí está claro? Habrá abogados que dirán, no, hay que pelear, que eso es inconstitucional. Nuestros tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, jamás va a declarar eso, jamás lo va a resolver. ¿Sí está claro? Y menos en los años por venir. ¿Sí está claro? Y además esos abogados fiscalistas que vamos a defender e impugnar, que no es cierto que ya precluyó el derecho, tú todavía tienes derecho a demostrar la materialidad aunque ya venció el plazo de 30 días. Pregunto, ¿con qué dinero les va a pagar el contribuyente en ese momento? Si ya no expiden comprobantes, si ya no cobran dinero, si ya no están operando, ¿sí? O sea, son sueños guajiros de los abogados fiscalistas que creen que estos asuntos los podrán defender en tribunales, porque cuando ya llegue el momento en que pudieran presentar un juicio, el contribuyente desde hace años no está operando, no expide comprobantes y no tiene dinero. A lo mejor puede defenderlo gratis, sin cobrarle, pero eso no creo que esté entre los planes de esos abogados. Muy bien. Y luego sigue diciendo el exhorto, derivado de lo anterior, esta autoridad, previo a la posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, le otorga un plazo de 5 días hábiles para que pague. O sea, pero le está diciendo, previo a la posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, te doy chance para que en el plazo de 5 días me pagues lo que debes. Desde luego ya va la amenaza. Si no pagas, voy a ejercer facultades de comprobación en tu contra. Repito, para el buen entendedor, pocas palabras. Previo a la posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, le otorga un plazo de 5 días hábiles para que pague. Habrá quien diga, la autoridad no tiene capacidad para revisar a miles y miles y miles de contribuyentes que compraron facturas en 2018. A lo mejor no puede mandar visitas domiciliarias a todos, pero revisiones de gabinete sí, que incluso puede notificar por buzón tributario. Y también puede mandarles revisiones electrónicas que son más rápidas y que también se notifican por buzón tributario. Y en una revisión electrónica te mandan la resolución provisional con la preliquidación y te dicen, tú compraste facturas a estas cefos que fueron publicadas, te doy 15 días para que pagues, no para que demuestres la materialidad, para que me demuestres que pagaste en el plazo de 30 días o que demostraste la materialidad en el plazo de 30 días. Si en los 15 días que te dan en la revisión electrónica tú no demuestras que en el plazo de 30 días pagaste o que ya pagaste, y tampoco demuestras que en el plazo de 30 días demostraste la materialidad, viene el crédito fiscal que te notifican también por buzón tributario. A través de revisiones electrónicas, la autoridad sí puede revisar
y determinar créditos a cientos de miles de contribuyentes. Puede mandar las revisiones de aquí al 31 de marzo o al 30 de abril de 2024, dependiendo de si el contribuyente que compró facturas es persona física o persona moral. Bien, entonces ya vimos, la autoridad nos dice o pagas o te reviso a los que compraron facturas en 2018. Repito, esta autoridad, previo a la posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, le otorga un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente exhorto. ¿Para qué le dan 5 días? Para que corrija su situación fiscal. ¿Cómo va a corregir su situación fiscal el contribuyente que compró facturas? Dice, para que corrija su situación fiscal mediante la presentación de la declaración o declaraciones correspondientes, tomando en consideración todos los CFDIs recibidos por los citados proveedores, o bien, y aquí es en donde se confunden los contribuyentes, porque creen que aquí se les está dando la oportunidad de que en el plazo de 5 días demuestren la materialidad de las operaciones, lo que no es cierto. Dice, o bien, si lo considera necesario, usted no puede solo, dentro del mismo plazo de 5 días hábiles podrá acudir por conducto de su representante legal a las oficinas de esta autoridad. O sea, puedes acudir dentro de los 5 días, ¿verdad?, a las oficinas de la autoridad, ¿verdad? ¿Pero para qué? Bueno, con el objeto de que esta autoridad le asista e informe personalmente. Fíjense bien, ¿qué te van a informar y qué te van a asistir? Te asista y te informe personalmente la forma y términos para la corrección de tu situación fiscal. O sea, te van a decir cómo llenar las declaraciones complementarias, quitando deducciones, quitando acreditamientos, cómo elaborar esas declaraciones complementarias para que tú las presentes y la línea de captura la pagues en el plazo que te menciona el acuse de recibo. ¿Sí está claro? Entonces, no es cierto, estimados amigos, que este exhorto dé la oportunidad al contribuyente que compró facturas de que en el plazo de 5 días demuestre la materialidad. Si tú acudes a la autoridad fiscal, no vas a acudir para decirle, aquí traigo mis entregables para demostrar la materialidad. Te van a decir, no. Esos 5 días, esa cita que te estamos dando es para que te digamos cómo debes llenar la complementaria, quitando deducciones, quitando acreditamientos, para que pagues los impuestos omitidos en el plazo de 5 días hábiles. ¿Sí está claro? Muy bien, dice aquí, sigue diciendo el exhorto, en caso de que ese contribuyente, en atención a la presente, haya corregido su situación fiscal conforme a lo antes señalado, se le solicita que dentro del mismo plazo de 5 días hábiles que se le otorgan por este medio, lo informe a esta autoridad a través de un escrito libre en original y fotocopia, firmado por el contribuyente o su representante legal, anexando copia legible del acuse de las declaraciones o declaraciones correspondientes que haya presentado, haciendo referencia al número de este oficio, ¿verdad? Aquí te están diciendo que si tú sí le hiciste caso al exhorto y en el plazo de 5 días presentaste complementarias, quitando deducciones, quitando acreditamientos y pagando los impuestos que omitiste por haber comprado facturas, si tú sí corregiste tu situación fiscal, además te dicen que en el mismo plazo de 5 días debes informarle a la autoridad que te envió el exhorto por escrito libre que ya te corregiste, y además debes exhibirle las declaraciones complementarias con sus acuses, demostrándole que en el plazo de 5 días sí te corregiste. Desde luego,
¿Para qué le avisas a la autoridad que ya te corregiste? Bueno, pues para que la autoridad sepa que ya te corregiste y ya te borre de la lista negra y ya no te restrinja el sello digital para expedir comprobantes a futuro y ya no te mande una revisión fiscal, ¿sí? Porque ya te corregiste, ¿verdad? Ahora, si tú te corriges y no le informas a la autoridad, hay el riesgo de que la autoridad, a pesar de que ya te corregiste, te restringe el sello digital y entonces en el plazo de 40 días hábiles tú tendrás que aclarar que esa restricción temporal es improcedente porque tú sí te corregiste dentro del plazo de 5 días y obviamente tendrás que exhibir las declaraciones complementarias y los comprobantes de pago a través de los cuales corregiste tu situación fiscal. Se complicaría, por eso si corriges tu situación fiscal, infórmaselo a la autoridad que te envió el exhorto dentro del plazo de 5 días mediante un escrito al que le acompañes todas las pruebas que demuestren que ya te corregiste. Bien. Y luego dice aquí, asimismo se le informa que de conformidad con lo previsto en el artículo 69b, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado de EFOS se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Aquí ya te están diciendo que si tú no pagas los impuestos omitidos en el plazo de 5 días que se te concede en el exhorto, te van a mandar una revisión fiscal. Eso te lo dijeron incluso antes de darte el plazo de 5 días, ¿verdad? Entonces te van a mandar una revisión fiscal. Y claramente te están señalando. En esa revisión fiscal, visita domiciliaria o revisión de gabinete o revisión electrónica, tú tienes que corregirte y pagar todos los impuestos omitidos mediante la presentación de declaraciones complementarias. Porque si no te corriges durante la revisión fiscal, vamos a formular querella en tu contra por defraudación fiscal, porque tus facturas son documentos falsos, documentos simulados. ¿Sí está claro? Son actos y contratos simulados. Entonces vamos a formular querella en tu contra. Ya te están advirtiendo que si no pagas en el plazo de 5 días lo que debes, ¿verdad? Van a revisarte a través de una facultad de comprobación y en esa facultad de comprobación, si no te corriges, van a formular querella en tu contra. Y luego todavía dicen, sin dejar de mencionar, que también puede ubicarse en el supuesto de restricción temporal del uso de certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, a que se refiere el artículo 17H bis, fracción quinta del citado código, o incluso que tal certificado quede sin efectos conforme al artículo 17H, fracción 10 del mismo código fiscal, si es que cuando te restringen el sello digital temporalmente en el plazo de 40 días, no demuestras que demostraste la materialidad de las operaciones dentro del plazo de 30 días previsto en el 69D, o que en ese plazo de 30 días eliminaste deducciones, acreditamientos y pagos. Si no demuestras eso, al final el sello digital cuyo uso te habían restringido temporalmente, finalmente después de 40 días hábiles quedará totalmente sin efectos y ya no podrás expedir comprobantes, no podrás enajenar la mercancía que tienes en inventarios, que tienes en bodega, ¿verdad? No podrás cobrar dinero, ¿verdad? Todo eso porque no hiciste caso a este exhorto, ¿verdad? Y luego dice, razón por la cual el presente exhorto es parte de una serie de acciones interinstitucionales que esta autoridad lleva a cabo en forma coordinada con la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es la que presenta las querellas, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que investiga el lavado de
dinero. Y finalmente concluye el exhorto, la Secretaría de Hacienda y Crédito, por lo cual se hace de su conocimiento que de no atender el presente exhorto dentro del citado plazo de 5 días, esta autoridad podría ejercer sus facultades de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Bien, estimados amigos, ya vimos que este exhorto breve de 3 hojitas es un documento totalmente mortal para los contribuyentes que compraron facturas en 2018, por ahora, 2018, porque ya van a caducar las facultades de la autoridad fiscal y la autoridad fiscal ya no quiere que los que compraron facturas se sigan salvando gracias a la caducidad, ¿verdad? Por eso los que compraron facturas en 2018, todos van a recibir su exhorto, ¿verdad? Y una vez que reciban el exhorto, si no pagan, les van a restringir el sello digital. Si a pesar de eso siguen sin pagar, les va a llegar una revisión fiscal. Si en la revisión fiscal no se corrigen, el asunto lo harán penal a través de una querella. Y esto va con un plan perfectamente elaborado. Cuando te restringen el sello digital, ya no tienes ingresos. Ya no puedes enajenar tu mercancía, ya no puedes vender, ya no puedes seguir operando. ¿Sí está claro? Entonces empiezan a debilitarte por la falta de dinero. Después de un lapso que no tienes ingresos, te llega la revisión, ¿verdad? Ya anémico tú, ¿sí? En esa revisión no vas a poder exhibir toda la documentación que te piden, te van a asegurar todos tus bienes, incluyendo inmovilizar tus cuentas bancarias. ¿Sí está claro? Y al final de cuentas, en esa revisión fiscal, si no te corriges en esa revisión fiscal, van a formular la querella. Y cuando formulen la querella y tú necesites de un abogado penalista, no tendrás dinero para contratarlo. Y júralo, ningún abogado penalista va a tomar tu caso si no le pides las cantidades millonarias que te va a pedir. Imaginemos que según el fisco tú le debes 14 millones, no, pues el penalista va a querer cobrar 2 millones, 3 millones, ¿sí está claro? Y no los vas a tener. Entonces, estimados amigos, estos exhortos no son cosa menor, son un verdadero problema. Esto llevado al campo de la salud es como que te informen que tienes cáncer, ¿sí está claro? Y además ya muy avanzado, casi en fase terminal, ¿verdad? Entonces, no hagas caso omiso a estos exhortos. Lo más recomendable, estimados amigos, es, primero, que hagas un esfuerzo, si es posible, de corregir tu situación fiscal pagando los impuestos omitidos a través de presentar declaraciones complementarias en las que elimines deducciones, en las que elimines acreditamientos y pagues los impuestos omitidos. A lo mejor habrá necesidad de vender algunos bienes, de deshacerte de algunas propiedades, ¿verdad? A lo mejor tendrás que reducir exageradamente tu nivel de vida, pero vale la pena que pagues si tienes esa posibilidad, ¿verdad? Porque de otra suerte tu vida se convertirá en un verdadero calvario. En un verdadero calvario, porque simplemente por no tener sello digital, ¿verdad? Porque ya te dejamos sin efectos, en determinado momento te van a quitar la firma electrónica, te van a quitar la contraseña, no podrás ingresar a tu portal de internet, no podrás presentar avisos, cada día vas a incurrir en más irregularidades, ya no tienes negocio, bueno, buscarás un empleo para subsistir, nadie te podrá contratar, porque por no tener firma electrónica avanzada y contraseña, no podrás tener tu constancia de situación fiscal actualizada. Y cuando no puedas entregar esa constancia de situación fiscal actualizada, nadie te va a dar trabajo, ¿sí? O sea que serás prácticamente como un muerto en vida, ¿verdad? Y entonces,
toda tu vida se convertirá en un verdadero calvario, ¿verdad? No tendrás forma de subsistir económicamente, ¿sí? Entonces, vale la pena que, si tu situación patrimonial lo permite, pagues, ¿verdad? Muchas veces el contribuyente dice, es que no tengo dinero. Ah, pero sí tiene varios inmuebles. Ah, pero esos inmuebles él no los considera como parte del dinero, sino, no, eso es intocable, ¿verdad? Eso lo hice con lo que evadí, eso no se toca. Bueno, pues no lo toques, ahí que se quede, ¿verdad? Vas a vivir todo este calvario y al final de cuentas te van a quitar tus propiedades, ¿verdad? Y si un inmueble valía 10 millones, cuando te lo embarguen van a valorarlo en 1 millón de pesos, ¿verdad? Y aunque ya te quitaron un inmueble que vale 10 millones, para el fisco ha cobrado 1 millón de pesos, todavía le debes 9 más, ¿sí está claro? Entonces, lo inteligente en estos casos es, si tengo bienes, no tengo liquidez, pero tengo solvencia. Si tengo bienes, a lo mejor habrá que enajenarlos, hipotecarlos, pero todo ello encaminado a pagar el adeudo fiscal para que no vivas el calvario que te tienen preparado y que en este exhorto, con toda claridad, te están anunciando: no pagues, te restringo sello digital, te mando una revisión y te meto a la cárcel. Ahí está anunciado con toda precisión, ¿verdad? Estos contribuyentes que tienen capacidad económica para pagar deben asesorarse fiscalmente de tal suerte que en esa corrección fiscal que hagan no paguen de más, que paguen exactamente lo justo, incluso checando si hay algunos beneficios económicos que reduzcan la cantidad a pagar, pero deben corregirse con asesoría fiscal adecuada, ¿sí está claro? Así como nadie se atrevería, máxime siendo ignorante, no siendo médico, nadie se atrevería a operarse a sí mismo del páncreas, por decir algo. Así como nadie que no conoce nada de mecánica tratará de arreglar su coche desvielado, así como alguien que no sabe nada de construcción se atrevería, él totalmente desconocedor, ignorante, sin experiencia, a poner los cimientos de una casa que piensa construir, así es totalmente equivocado el que yo, como contribuyente que no conozco la materia fiscal, trate de corregir mi situación fiscal sin una asesoría fiscal de calidad, ¿verdad? Siempre tenemos que acudir a los expertos si es que queremos triunfar en la vida en las actividades que hacemos, ¿verdad? Si queremos que nos vaya mal, pues entonces sí andemos improvisando. Recordemos que echando a perder se aprende. Entonces, la primera opción sería corregirte si tu situación económica y patrimonial lo permite, desde luego con la asesoría de expertos, asesores fiscales en el tema. Ahora, si ya te llegó el exhorto y tú no tienes dinero para pagar, o sea, no tienes dinero, no tienes posibilidades de pagar ese dinero, o sea, no tienes, porque además de que no tienes dinero, no tienes propiedades y además tienes un resto de deudas, ¿no? Entonces, en ese supuesto, con mayor razón necesitas de asesoría fiscal. Con mayor razón necesitas de asesoría fiscal de calidad. Recuerda que si no pagas, te van a restringir el sello digital. No podrás expedir facturas, no podrás cobrar ingresos, no podrás operar en tu negocio. Ya anémico te va a llegar una revisión fiscal. En esa revisión fiscal, como no vas a proporcionar todo lo que te piden, información y documentación, te van a asegurar tus bienes o tu negocio y te van a inmovilizar tus cuentas bancarias. Ya tu patrimonio no lo puedes mover porque está asegurado, ¿sí está claro? Tercero, si no te corriges en la revisión fiscal, van a hacer penal el asunto.
Como desde cuando no tienes sello digital para expedir comprobantes, te van a cancelar la firma electrónica, la contraseña, no tendrás acceso a tu portal de internet, no podrás presentar declaraciones ni avisos, no podrás checar tu buzón tributario, ¿verdad? Vas a ser como un muerto en vida. Ni siquiera podrás emplearte como trabajador porque no tendrás constancia de situación fiscal. ¿Sí está claro? Luego, si el contribuyente que esté en esta lamentable situación es persona moral, todos esos problemas se los va a trasladar a sus socios y accionistas. Ellos tampoco tendrán firma electrónica, contraseña, no tendrán acceso al buzón tributario, no tendrán acceso a su portal, no podrán sacar su constancia de situación fiscal, etc. Y si esos socios además son socios de otra persona moral, pues la otra persona moral también tendrá los mismos problemas sin deberla ni temerla. ¿Sí está claro? Y los va a tener mientras este contribuyente que compró facturas no pague lo que quedó a deber. ¿Sí? Entonces vean ustedes nada más todo lo que se viene y todo eso vas a tener que sufrirlo porque no tienes dinero para pagar. Entonces, con mayor razón necesitas de asesoría fiscal. De asesoría fiscal porque si bien es cierto que no se podrá eliminar el problema, porque la única forma de eliminar el problema es que pagues lo que debes, si no se va a poder eliminar el problema porque no tienes para pagar, ¿verdad? Entonces, con mayor razón necesitas asesoría fiscal para que todas esas graves consecuencias que la ley contempla en tu contra, que persiguen que tu vida se convierta en un verdadero infierno, se reduzcan lo más que se pueda. Para que tú puedas llevar una vida soportable. ¿Sí está claro? Para que tu vida sea llevadera, para que de aquí al día que fallezcas, tu vida sea llevadera. ¿Sí está claro? Que se reduzcan muchas graves consecuencias, incluso para que te asesores sobre cómo poder subsistir económicamente a partir de este momento. Lo que puede hacer alguien que es un verdadero experto en la materia. Pero si tú recibiste el exhorto y no tienes para pagar y te abandonas y no recurres a una asesoría de un experto en la materia, tu vida se va a convertir en un verdadero calvario porque todo lo que está previsto en la ley, todo te lo van a aplicar. Aplicar a ti, si eres persona moral, a tus socios, y si esos socios son socios de otra persona, a la otra persona moral. ¿Sí está claro? Y lo van a aplicar las autoridades fiscales con contundencia en su totalidad, pues porque tú no hiciste nada al respecto para evitarlo, ¿sí? Entonces, repito, los que compraron facturas en 2018 reciban el exhorto y no tienen para pagar, esos necesitan con mayor razón de un auténtico asesor fiscal que les reduzca las graves consecuencias legales que la ley contempla, porque si no se reducen esas graves consecuencias, tu vida, la de tu familia, se convertirá en un verdadero calvario, estimados amigos. Bien, recordemos que todo problema tiene solución. Si no tuviera solución, no es problema, es una fatalidad, como la muerte, ¿verdad? Pero todo lo que se puede solucionar es un problema y los problemas fiscales tienen solución. La solución puede ser total, eliminando el problema, o parcial, reduciendo las consecuencias graves a su mínima expresión. Y cuando no tienes dinero para pagar lo que debes, la mejor opción para ti es contratar asesoría fiscal especializada para que esas graves consecuencias se reduzcan y logren que tu vida sea llevadera, ¿verdad? Por el resto, hasta que Dios te llame a cuenta. ¿Sí está claro? Muy bien, estimados amigos, pues en defensa fiscal, grupo jurídico, nosotros somos expertos en el tema y nosotros, dependiendo de cuál sea tu situación, si tienes capacidad para pagar, te podemos ayudar asesorándote para que pagues lo justo, para que pagues lo justo y para que
se te apliquen los beneficios que la ley contempla, que pudieran provocar que pagues incluso con reducciones. ¿Sí está claro? Alguien que se corrige sin asesoría fiscal corre el grave riesgo de que pague de más. A lo mejor debe pagar 5 millones, pero como no está asesorado, paga 7 millones. Paga en exceso. ¿Sí está claro? Entonces, de ahí la importancia de que si vas a corregir tu situación fiscal, lo hagas de la mano de un experto en la materia, ¿verdad? Y desde luego, nosotros estamos capacitados profesionalmente para ayudar a las personas que están en este problema y que no tienen dinero para pagar, y en este caso nosotros podemos ayudar a esos contribuyentes para que, a pesar de que no paguen, las graves consecuencias que la ley contempla en su contra se reduzcan a su mínima expresión, de tal suerte que la autoridad no acabe con ellos totalmente, sino que al hacerlo adecuado pueda llevar una existencia llevadera por el resto de su vida e incluso pueda tener una manera de subsistir económicamente por el resto de su vida. Bien, estimados amigos, estamos en tiempos nuevos, estamos entrando a una nueva era. Apenas estamos entrando a la verdadera catástrofe fiscal que se cierne sobre todos nosotros. Estamos al inicio, en unos 5 o 10 años, ya estaremos en medio de ese calvario. Ya casi todos los contribuyentes no tendrán sellos digitales para expedir comprobantes. La mayoría de negocios no podrán seguir operando. Muchos estarán en la cárcel. Prácticamente todos habrán perdido su patrimonio en 10 años, ¿verdad? Cuando vayamos a los supermercados, los anaqueles totalmente vacíos, porque mucha mercancía se echó a perder en las bodegas, porque por no tener sellos digitales no pudieron venderla. Entonces, pues, estimados amigos, si como pueblo no hacemos lo correcto, el futuro que nos espera es verdaderamente dramático. Pero ese futuro puede ser todavía promisorio si hacemos lo correcto en la actualidad. Recordemos que hoy estamos sembrando lo que el día de mañana cosecharemos. Si hoy hacemos conductas adecuadas, el futuro que tengamos será benéfico para nosotros, será bondadoso. Pero si hoy cometemos errores y no hacemos lo que debemos hacer, ¿verdad?, el futuro puede ser verdaderamente desastroso. Bien, estimados amigos, pues este video, la única finalidad que persigue es la de que en los próximos años todos los mexicanos conservemos patrimonio, negocios, dinero y libertad, ello como presupuesto indispensable para que todos llevemos una existencia digna de seres humanos, digna de hijos de Dios. Te pido de favor que si el contenido de este video te ha parecido interesante, lo compartas con tus familiares, con tus seres queridos, con tus conocidos, en tus redes sociales, para que más mexicanos conozcamos esta información, ¿verdad? Lo que nosotros decimos en nuestro canal no conviene a ciertos intereses, que se conozca, que se difunda, motivo por el cual nuestro canal de YouTube ha sido en los últimos meses bloqueado para que nuestros videos no lleguen a muchos mexicanos, porque si los mexicanos supieran el contenido de este video, como pueblo tendríamos muchas oportunidades de salvarnos. Porque si los mexicanos hicieran lo que nosotros recomendamos, sus problemas fiscales se resolverían y no perderían su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Como a los grandes intereses les conviene que los mexicanos pierdan todo, por eso lo que nosotros decimos tratan de ocultarlo. Pero esa censura la podemos superar
si tú nos ayudas a difundir nuestros videos. Bien, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Primero Dios, nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.